Continuamos, amigos. ¿Ustedes saben quién es Alberto Pérez? No. Bueno, nosotros tampoco sabíamos, pero a partir de ahora no solo vamos a conocerlo a él, sino que también un espectacular museo que tiene en el balneario de La Tuna. La primera parte, él estuvo conversando con Alison, en la primera parte lo conocemos a él. Y en el próximo programa o en un programa venidero vamos a conocer más sobre su museo. Bueno, bienvenidos a otro bloque de Palabras Mayores. Llegamos a La Tuna. Estamos en la casa de Alberto. Muchas gracias, Alberto, por recibirnos. Y vinimos a visitar el museo de Sherlock Holmes, que él es el creador. Nos ha dicho que es una réplica de todo lo que vemos en Londres. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por este lindo recibimiento, todo el agasajo. Gracias por interesarse a este emprendimiento que es cultural y personal. Para nada comercial, y bienvenidos el equipo de Palabras Mayores, y bueno, encantado de poder recibirlos. Gracias. Contanos un poco de vos, Alberto, porque vemos las banderas de Suiza, las banderas de Gran Bretaña. Contanos un poco sobre vos. Bueno, yo soy uruguayo, de Positos, del Liceo Joaquín Suárez, para situar sociológicamente, y bueno, desde muy joven me interesé al tema de la obra de Sir Arthur Conan Doyle, que es el creador del personaje de Sherlock Holmes, por la literatura, por la lectura. Sí. Y siempre, bueno, fui comprando sus cuentos, sus libros, etcétera, y después, con los años, me fui metiendo en otras cosas, como en la política juvenil de los años 68, y de los estudiantes revoltosos, así que fui un estudiante revolucionario desde aquellos años, que me llevaron al exilio. Ajá. Así que y en el exilio, en Europa, estuve en otros países antes, pero cuando llegué a Europa, me empecé a interesar, a crear el living, donde Arthur Conan Doyle describe cómo él está entre Sherlock Holmes y Watson. ¿Y en Europa a qué país llegaste? Llegué a Francia primero. A Francia. Después fui a Suiza, donde viví muchos años. ¿Cuántos años viviste en Suiza? 44. Entonces, y desde ahí me movía a los mercados de pulgas. Y iba comprando todo lo que era inglés antiguo que correspondía a las novelas. Y después en Londres se crea el Museo Sherlock Holmes, que antes no existía. ¿Hace cuántos años se creó en Londres el Y Museo hace unos 15 años. Es bastante reciente. Es bastante reciente, sí. ¿Y acá en Uruguay hace cuánto que lo creaste ese museo? Y hace 7 años. 7 años. En verdad yo lo creé en Zúrich, en una guardilla que tenía en Zúrich. Ajá. Yo vivía en Ginebra, pero tenía una guardilla donde yo iba los fines de semana y donde había, en Zúrich hay muchos Brocchi, que le llaman en suizo alemán, Sí. los anticuarios. Entonces iba comprando y recreando el home life de Sherlock Holmes y Watson. Y después cuando me jubilé, hace 12 años, y me vine para Uruguay a medio tiempo, porque sigo viviendo allá, vivo 6 meses acá y 6 meses en Europa. ¿Escapando del frío? Sí, siempre, ese era el plan. Buscando el verano siempre. El plan es vivir primavera, verano. Qué bien, el que puede, Alberto. Era Hay que exorcizar disfrutar. 44 años de nieve, frío y de inviernos larguísimos. Claro. Bajo cero, entonces vivir siempre con calor. Muy bueno, bien. el asunto es que yo me traje la colección esa que tenía en Zúrich, Sí. en un contenedor, en la mitad de un contenedor, es un gran cofre que te hace. Y me la traje para acá porque tenía un espacio aquí en un bungalow, y porque amigos me dijeron, vamos a poner un pub con toda tu colección. Acá en La Tuna lo iban a poner. Sí, el pub. lo pusimos. Ah, mira qué bien. Duró 2 meses, porque yo alma de bolichero no tengo. Un verano. Un verano. Claro. Enero y febrero. Que fue el primer verano que se instaló. Sí, cuando se instaló como pub. Incluso cuando mirás en Google Mapas, un amigo que me puso en Google Maps, aparece como pub.
Pero PAP fue 2 meses. Claro. Hicimos actividades culturales, musicales, ese era el tema. Pero después dije, no me meto más en el tema comercial, no me interesa. Contanos, ¿qué elementos son los que crees que hay que destacar del museo? ¿Qué es lo que más te gusta del museo actualmente? Bueno, el museo reproduce, yo formo parte de una sociedad de estudios holmesianos. Ajá. En una época hubo una cátedra de estudios holmesianos en Oxford. ¿Qué vienen a hacer los estudios holmesianos para aquella persona que esté mirando el programa y por ahí no sabe específicamente de qué se trata? Porque Sherlock Holmes corresponde al periodo victoriano del 1900, del auge del Imperio Británico y el periodo de la Reina Victoria, que es el máximo momento del Imperio Británico en el mundo y el máximo momento del desarrollo industrial, tecnológico, científico inglés del siglo XVIII, en el pasaje del siglo XVIII. ¿Se puede decir que sos un apasionado por la historia del Reino Unido? Un poco, sí, un poco. A mí no me interesa la monarquía, yo no soy monárquico ni... la observo, me parece de una sofisticación increíble, pero sí me interesa la historia de los ingleses, porque Inglaterra está al origen también de la democracia. ¿Viajaste cuando el tema de la reina, cuando falleció la reina? No, cuando falleció no, pero fui al jubileo de los 70 años de su reino, que fue 2 meses antes. Mira. Sí. Pero bueno, a Inglaterra yo voy seguido, porque yo estudié inglés en Brighton. Ajá. Que iba a Brighton porque era donde los Beatles habían hecho el primer congreso, el primer concierto. ¿Ibas solo o acompañado? Solo, en aquella época. Pero actualmente estás en compañía. Sí, tengo una compañera hace muchos años, suiza alemana. Es de Suiza. ¿Y ella viene a Uruguay también? Viene mucho, adora Uruguay, le encanta. Es una apasionada y recorremos mucho el país, porque como yo estuve muchos años fuera, me dedico a ir a todos los departamentos y recorrer todos los lugares de interés cultural, histórico, etcétera. ¿Y pasean por las distintas ciudades, por los distintos departamentos? Sí, no solo las ciudades, por el campo, por los lugares místicos, por las ruinas antiguas estancias, antiguas lugares geográficos, ríos, arroyos, nos metemos por todos lados. ¿Sí? Lo que más, la pregunta es que en los estudios holmesianos, a partir de descodificar lo que Watson, que es el relator de Sherlock Holmes, para los que lo han leído, es Watson que relata las aventuras de Sherlock Holmes. Él va describiendo cómo es que viven. Entonces eso se descodificó, se clasificó y se puso el ambiente, porque ahí están también los recuerdos de sus investigaciones detectivescas. Entonces, entre otras cosas, hay muchas piezas que corresponden a recuerdos de él, de Sherlock, que están en su saloncito, que está, como siempre, ustedes ven los 2 sillones, con la estufa, en un ambiente inglés del 1900. Y bueno, entonces eso es lo interesante, que era encontrar cada pieza que corresponde a una novela. Arthur Conan Doyle escribió 56 cuentos y 4 libros sobre Sherlock Holmes. ¿Qué es lo que más destacarías de la historia de Sherlock Holmes? ¿Qué es lo que más te atrapó, lo que más te cautivó de los libros? Bueno, la lógica aristotélica es la época de la lógica cartesiana. Y todo él aplica el método deductitivo. Y a su vez es un pionero, porque, por ejemplo, él en sus investigaciones empieza a estudiar, porque tenía una parte de laboratorio forense en su actividad, donde estaban las huellas, empieza a investigar las huellas dactilares, de encontrar las huellas y a clasificarlas, y a buscarla con lo que él sospechaba que era el asesino, por ejemplo. Y Scotland Yard se reía, decía, eso de las huellas. 10 años después
la policía científica en todo el mundo empieza a comprender que las huellas dactilares, entonces en ese exacto, sentido que eran fundamentales. fue como Vito Dumas, un pionero en cosas, ¿no? Vito Dumas, el hombre a la luna, el viaje bajo tierra, etcétera. Y él inventó cosas vinculadas a lo que es la policía forense, digamos, la investigación criminológica. O sea, temas y insumos, por ejemplo, que después fueron de utilidad en la vida real. Claro, Ajá. incluso muchos museos de la policía de Nueva York, de diferentes ciudades en el mundo, le llaman Sherlock Holmes. ¿Pero por qué? Porque él empezó a estudiar el tema de los labios, ¿cómo se dice? La pintura labial. El tabaco, los diferentes tipos de tabaco, las diferentes tierras en los zapatos, de dónde venía. Y todo eso todo eso que ahora lo vemos en la televisión, en lo que es la investigación científica de la policía forense. Él fue un pionero. En eso es muy interesante. Y después lo otro es cómo utiliza la lógica deductiva, ¿no? En eso sí es un caso muy, muy, muy interesante.